Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. CH14. Stop and Rewind capítulo 14. Detener y rebobinar. Ayer tuvo que haber sido, en opinión de Ruby, uno de los peores días de la historia. Por no decir que no pasó nada bueno. Estaba tan feliz de que Ginger y Weiss se volvieran a ver, y Ruby había estado extasiada al saber que ella y Weiss eran, técnicamente, familia. Pero eso no eclipsó las otras cosas que sucedieron. La historia de Ginger todavía se repetía en su mente. Una y otra vez, como si pudiera ver lo que sucedía frente a ella. Y los gritos. Los gritos de dolor, de pánico frenético y dolor mientras Ginger tenía espasmos en su asiento, tan profundos en sus recuerdos que ya no podía ver que todo sucedió hace más de una década y que ahora estaba lejos de ese día. La forma en que se veía una vez que había terminado, como si toda la vida y la esperanza que alguna vez tuvo dentro de su corazón hubiera sido brutalmente aplastada y luego arrancada de él. La forma en que apretó el costado todo el tiempo, y ahora Ruby no podía dejar de pensar en cada vez que había estado estresado y apretado en ese mismo lugar. El lugar donde había estado, ella siempre había sabido que algo andaba mal. Siempre supo que Ginger había sido lastimado por algo, y siempre quiso hacer algo para aliviar su dolor, aunque fuera un poco, pero nunca supo qué podía hacer al respecto. Todo lo que podía hacer era dejar que él leyera sus historias en la cama, calmándolos a ambos para que se durmieran. Ella nunca supo qué sería. Ruby no podía quitárselo de la cabeza y odiaba el hecho de que deseaba poder hacerlo. No quería escuchar los gritos de alguien a quien amaba gritando y resonando en su mente en bucle. No podía soportarlo. Quería que se detuviera. Quería hacer algo para ayudar a detenerlo. Si solo fuera cuestión de que ella necesitara hacer algo, lo habría hecho sin dudarlo. Sin embargo, no había nada que hacer, ya que era 10 años demasiado tarde. Ruby quería gritar por la injusticia de todo. ¿Por qué le pasó todo eso a Ginger y su familia? ¿Por qué tenía que ser herido así? ¿Herido tan gravemente también? ¿Por qué nadie apareció hasta que fue demasiado tarde? ¿No había nada que se pudiera haber hecho? ¿No se suponía que los cazadores y las cazadoras debían luchar contra la injusticia y la injusticia del mundo? Si es así, ¿por qué sucedió esto? Ruby odiaba esa pequeña parte de ella que encontraba un pequeño consuelo en lo que había terminado sucediendo, porque si nada de eso hubiera sucedido, Ruby ni siquiera habría conocido a Ginger. No lo tendría como hermano si nada de eso hubiera sucedido, y Ruby odiaba incluso pensar eso. ¿Cómo podría estar agradecida por eso, aunque solo fuera un poco? ¿Estaba tolerando el dolor de Ginger como justificado al pensar eso? ¿Eso la convirtió en una persona horrible? Todo lo que Ruby sabía era que le daban ganas de acurrucarse y sollozar, y luego, cada vez que ese pensamiento repugnante aparecía en su mente, el siguiente pensamiento inmediato que tenía era, ¿a quién le importa? Eso hubiera sido mejor que no hacer nada y verlos morir a los dos como lo que sucedió en Wonder. Ruby quería sollozar aún más cuando recordó ese grito final que Ginger le había dejado escapar a Jan, como si un tsunami de desesperación, ira y puro dolor se dejara escapar en ese caso. ¿Cómo podía siquiera pensar eso? ¿Cómo era posible que pudiera creer, aunque fuera por un momento, que estaba bien? No sabía cuánto significaba para ella. ¿A Jan? ¿A papá? ¿Incluso Weiss? ¿Cuánto tiempo había aguantado eso? Ruby no entendía ni recordaba de qué evento estaban hablando Ginger y Jan, pero entendió la esencia, pensó. Algo sucedió en el que se pusieron en peligro, y tanto Ginger como Jan se culparon a sí mismos por ello. Pero todos estaban bien. No pasó nada malo, ¿verdad? Si algo hubiera sucedido, seguramente lo recordaría, o se hablaría más de ello, ¿verdad? Pero Ginger aún lo guardaba en su corazón, esa persistente culpa de inacción que describía. Jan mantuvo esa misma culpa durante el mismo tiempo. Deseaba poder hablar con alguien. Deseaba poder estar atrapada entre los brazos de Jan y Ginger, su amable calidez la cubrió hasta que se sintió segura nuevamente. Eso no sucedió, porque Ruby se había quedado atrapada escuchando los gritos en su propia cabeza y los que estallaban en el dormitorio del equipo casi en el momento en que regresaron esa noche. Ruby todavía recordaba cómo comenzó. Nadie había dicho una palabra durante el viaje de regreso a Beacon, y fue solo después de que regresaron a su habitación que Weiss rompió el silencio con una voz pequeña, casi mansa. Sabía que era algo así. Lo sabía, susurró, su expresión torcida por el dolor. No sé por qué pensé que tal vez las cosas podrían funcionar. Estúpido optimismo ingenuo. Por supuesto que no funcionaría.
soy un Schme, y es por nosotros que Ginger. Weiss comenzó a agarrar su cabello con tanta fuerza cuando habló, casi hasta el punto de arrancar un poco, mientras su otra mano cubría sus ojos secos y crujientes que se negaban a dejar escapar más lágrimas. Weiss, eso no fue mi culpa. ¿No fue culpa de mi familia? ¿Cómo? Weiss le había respondido a Blake, su voz cansada de repente se volvió venenosa cuando se volvió hacia la chica vestida de negro. Él mismo lo dijo, ¿no? Nunca le dijo a mi familia que todavía estaba vivo porque si lo hubiera hecho, habría sido arrastrado a nuestro conflicto familiar nuevamente, ¿y sabes la peor parte de eso? Tiene razón. Desde que Wonder se quemó, ha sido un incidente tras otro, más muertes acumuladas en los anteriores. No se detuvo. Todavía no se ha detenido. Weiss luego dejó escapar una risa desgarradora y repugnante cuando algo se retorció en su rostro y en sus ojos doloridos. Una parte de mí quiere odiarlo por eso. Por dejarnos pensar que estuvo muerto todo este tiempo y huir de todo, pero no puedo, porque eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Weiss casi gritó mientras se agarraba la cabeza. No podía soportar ni siquiera la idea de quedarme en Atlas por más tiempo. No podía soportar ver otro funeral. Ver a mi padre destruir su estudio en otro ataque de ira. Ver a mi madre consumirse con una botella en la mano. Ver a mi hermana luchando y sangrando contra esos monstruos. Ver a mi hermano volverse tan retorcido como el resto de nosotros. Me fui para alejarme de todo. ¿Cómo podría culpar a Ginger por mantenerse lo más lejos posible de nosotros? No puedo odiarlo. De hecho, creo que podría estar celoso. Celoso de que no haya tenido que lidiar con eso después de Wonder, y me enferma, eso mismo pensamiento. Esa pequeña, egoísta y horrible parte de mí. Weiss casi lloró. Estoy celoso de que todo lo que tuvo que pasar fue la tortura y la muerte de todo su pueblo y su familia. ¿Qué me pasa? Ruby solo podía mirar a Weiss, su compañera, y desgarrarse desde adentro. Se parecía más al hielo frágil en este momento en lugar de a la cazadora fuerte y digna que Ruby admiraba. Alguien tenía que decir algo. Por favor, alguien, solo di cualquier cosa. Ruby inmediatamente se volvió hacia Jan, esperando más allá de la esperanza de que pudiera ayudar a devolver cualquier tipo de normalidad, tal vez con un comentario de broma como de costumbre, pero todo lo que encontró en su hermana fue una mirada en blanco. No, eso no estaba bien. No estaba en blanco. Era algo que había sido retorcido por el horror cuando la hermana mayor miró su mano como si fuera algo malvado. Jan no había dicho una palabra desde que salieron de la tienda de Ginger. No había quitado los ojos de su mano con esa mirada agrietada. No hagas eso ahora. Por favor, hazlo más tarde. Te necesito ahora mismo. Las propias emociones encontradas de Ruby fueron repentinamente apagadas por la vergüenza. Ella era su líder, Dios sabe por qué lo era, pero eso es lo que Ozpin quería, así que eso es lo que le quedó a Ruby. Tenía que hacer algo. No puede dejar que se ahoguen en la desesperación de esta manera. Tenía que levantarles el ánimo. Eso es lo que hace un buen líder. Ruby no tenía la menor idea de cómo se suponía que ella, de todas las personas, debía hacer eso, especialmente no en ese momento. No es que importe. Después de todo, no se le permitió ser un fracaso en este momento. Weiss, eso no fue tu culpa. No fue culpa de tu familia que nada de eso sucediera. La única persona culpable de lo que le sucedió a Ginger es esa persona de Rey. Ni tú, ni tu familia, ni Ginger. Ruby logró salir de manera constante. Está bien sentirse herido en este momento por lo que sucedió, e incluso Ginger por esconderse. Pasaron muchas cosas allí, pero no puedes culparte a ti mismo. Hubo silencio mientras Weiss, sorprendentemente, asimilaba esas palabras. Ruby podía verlos muy claramente procesando en la mente de la heredera, lenta pero seguramente. Entonces, una pequeña y débil risa brotó de los labios de Weiss. Tienes razón, Ruby. Tienes toda la razón. Weiss asintió lentamente. No debería culpar a mi familia por esto, luego, un odio venenoso se formó en los ojos de Weiss mientras continuaba. La culpa recae en ese vil fauno. ¿Cómo podría haber pensado de otra manera? Fue culpa de un fauno. Siempre es culpa de un fauno. Ruby casi deja escapar un eep. Cuando Weiss dejó escapar ese rugido de odio. No, esto no era lo que Ruby quería. Esto no es lo que quiso decir en absoluto. Pero era demasiado tarde para retractarse de sus palabras. Cada vez que algo malo me sucede a mí, a mi familia y a quienes nos rodean, siempre es por fauno. Siempre es el colmillo blanco. Esos despreciables cretinos. Todo lo que ha sucedido es su culpa. Weiss gritó. Y eso no es cierto.
Ruby sintió que su estómago se revolvía en sus entrañas cuando se volvió para mirar a Blake, cuya expresión conflictiva se había transformado en una de confusión, dolor, pero sobre todo, ira. ¿Qué derecho tienes a ponerle todo al fauno? No todos los faunos hicieron eso. Blake comenzó débilmente, su tono se endureció en algo más feroz hasta que pudo volver a Weiss con ojos ámbar deslumbrantes. Al decir eso, estás ignorando todo el sufrimiento por el que pasó Faunus para llegar a este punto en primer lugar. Todavía los estás defendiendo. Weiss se quedó boquiabierto antes de que la rabia pura se apoderara de él. ¿Cómo pudiste creer eso todavía? Después de todo lo que escuchamos hoy, ¿todavía quieres defender a esos monstruos malvados? No existe el verdadero mal. Blake se repitió, esta vez con más firmeza. Esos faunos hicieron cosas horribles, sin embargo, pero ¿cuántas cosas terribles tuvieron que pasar para llegar a ese punto? ¿Estás diciendo que porque sufrieron, mi familia tuvo que sufrir? No, yo, entonces toda esta sangrienta guerra, ¿qué? ¿Compensación? ¿Represalia? ¿Para qué? Nunca le he hecho nada a ningún fauno. Tampoco mi hermana, mi hermano, mi madre ni mi padre. Al menos ese era el caso antes de que tuviéramos que pelear una guerra contra ellos. El hecho de que no estuvieras involucrado no significa que no sucedió. Los faunos son tratados como esclavos. Son marcados como sus animales antes de ser golpeados hasta la sumisión. Lo he visto con mis propios ojos. No puedes decirme que no sucede. Y le han hecho lo mismo a Ginger. Mírame a los ojos y dime que Ginger se lo merecía. Mírame a los ojos y dime que me lo merezco. Dime. Eso pareció romper algo en la determinación de Blake, ya que su expresión claramente se convirtió en algo más pequeño. Menor. Todo su cuerpo, que ya había estado temblando, ahora temblaba. Eso es, y Blake tembló antes de que lo poco que quedaba de su resolución rota desde el comienzo del día regresara. Ese fue solo un fauno que le hizo eso a Ginger. No puedes culpar a todos los faunos por los actos de uno. Eso es lo que los faunos le han estado haciendo a mi familia casi toda mi vida. Esa es la razón que dio Ginger para por qué ese horrible fauno quemó Maravilla hasta los cimientos. Y esa exclamación final casi mató lo que quedaba de la determinación de Blake, destrozada por completo cuando la dejaron parada en su lugar, ahora completamente insegura de qué decir cuando Weiss le dio a la madre de todas las miradas de muerte. Estoy tan cansado de escuchar lo mismo, una y otra vez. Weiss gritó. ¿Por qué cada vez que nos pasa algo, siempre somos nosotros los culpables? ¿Por qué todos señalan con el dedo a mi familia, a mi padre, a mí, pero nunca a nadie más? ¿Cómo es nuestra culpa cuando somos nosotros los que estamos siendo atacados por terroristas? Nunca es culpa del fauno. Por supuesto que no. Es culpa de los Schneers. Así que debemos merecer lo que nos han hecho, ¿verdad? Todo el dolor, el sufrimiento y la muerte. ¿Es eso justicia para ti? ¿Todo esto es justificable para ti? Yo no dije eso. No lo hiciste. Todavía los estás defendiendo como si fueran inocentes. ¿Quién tiene la culpa entonces, aparte de mi familia? Bueno, ya he tenido suficiente. No dejaré que digas que esos monstruos son cualquier cosa menos mentirosos, ladrones y asesinos que solo quieren lastimar a las personas que me importan para sentirse mejor. Nunca quise nada de eso. Solo he querido que nos traten como personas. Y fue entonces cuando toda la habitación se congeló, con los ojos de Blake abiertos de horror en el momento en que se dio cuenta de lo que acababa de decir. Ruby ni siquiera podía hablar, tan sorprendida por la pelea a gritos que había sucedido que cuando Blake dejó escapar ese comentario final, todo lo que Ruby pudo hacer fue volverse hacia la chica, su voz falló mientras pronunciaba la palabra no una y otra vez. Jan también había salido de cualquier pensamiento que estuviera teniendo, volviendo sus ojos muy abiertos e incrédulos hacia Blake, como si la chica acabara de apuñalarla en el pecho sin previo aviso. ¿Y Weiss? La única palabra que describía su expresión era un dolor abrumador. La forma en que la traición pintó su expresión generalmente endurecida y firme y la estropeó en una que había sido absolutamente destruida resaltó la rabia y el odio inmediatos que vinieron después de esa confesión se asentaron en su mente por un momento. Y Blake se quedó congelada, luciendo como si deseara poder plegarse sobre sí misma y desaparecer mientras el horror dolorido de Ruby, la incredulidad sorprendida de Jan y el odio ardiente de Weiss la encerraban en su lugar. Tú. Weiss siseó en voz baja y fea. Eres uno de ellos. Blake quería decir algo. Cualquier cosa. Ella quería, no, necesitaba, negarlo. Ella no lo estaba. Ya no.
Sin embargo, su boca estaba repentinamente seca como papel de lija, con palabras que la ahogaban. Entonces, en cambio, hizo lo que siempre hizo: correr. Ruby, a pesar de su apariencia, fue demasiado lenta al tratar de detenerla. Blake salió corriendo por la puerta, y en el momento en que Ruby la siguió, gritando a Blake que se detuviera, la chica de negro ya había desaparecido. Por eso Ruby y lo que quedaba de su equipo estaban de vuelta en Vale, buscando a Blake. O más bien, Ruby estaba aquí en Vale buscando a Blake, mientras su hermana y Wei se tambaleaban detrás de ella. Chicos, vamos. No estás ayudando. Ruby les dijo, obteniendo una burla de Wei en respuesta. Blake es una niña grande. Ella puede manejarse sola, estoy seguro. La heredera gruñó. Ella es nuestra compañera de equipo. Ruby frunció el ceño. ¿Lo es? ¿Lo es realmente? Weiss cuestionó con una mirada enojada. Todos escuchamos lo que dijo anoche, ¿no? Es miembro del Colmillo Blanco. Todavía no lo sabemos. Ruby trató de discutir, sabiendo lo infructuosa que sería esa mentira, pero rezando para que detuviera la discusión antes de que comenzara, pero Weiss no la escuchaba. Un miembro del Colmillo Blanco. Justo debajo de nuestras narices. Durmiendo con nosotros. Podría haberme matado en cualquier momento. La cara de Weiss luego se torció en algo aún más asqueroso. Ella ha estado abriéndose camino cerca de Ginger todo este tiempo, y él ni siquiera lo sabe. Ella podría haber estado tratando de lastimarlo todo este tiempo, y simplemente la dejé entrar a su casa. Blake no quiere lastimarte a ti ni a Ginger, dijo Ruby. Si lo hubiera hecho, ya lo habría hecho. ¿No lo sabes?, murmuró Weiss, su ira ahora se mezclaba con algo triste e inquietante en sus ojos. Siempre se aseguran de que sea lo más doloroso posible. Nunca es rápido, ni es misericordioso. Podría haber estado esperando la oportunidad más oportuna para hacernos sufrir. Ruby no sabía qué decir a nada de eso. Ella no sabía nada sobre lo que les sucedió a las víctimas de Colmillo Blanco aparte de lo que Ginger había compartido, y considerando que ni siquiera era una víctima del verdadero Colmillo Blanco, pero terminó pasando por todo eso, Ruby realmente no quería saber los detalles de lo que había pasado la familia de Weiss cuando ella no era lo suficientemente fuerte mentalmente para manejar eso. Entonces, Ruby dirigió su atención a Jan, quien estaba tan desanimada como Weiss, aunque parecía mucho más conflictiva que la heredera. Como si ya no estuviera segura de qué hacer. Jan. Ruby comenzó. ¿Estás de acuerdo en que también deberíamos buscar a Blake, verdad? Y sí. Sí, tenemos que encontrar a Blake. Correcto, Jan dijo después de unos segundos más de distraerse, asintiendo a medias una vez que se dio cuenta de que Ruby estaba hablando con ella. Ese, no era una buena señal. Jan, Blake es nuestro compañero de equipo. Ella es tu pareja. ¿No estás más cerca de ella que cualquiera de nosotros? Preguntó Ruby. Jan solo pasó una mano por su rostro exhausto antes de volver a mirar a su hermana pequeña. Mira, Ruby. No voy a actuar como si Blake fuera una especie de monstruo malvado como Weiss. Claramente no es una mala persona, pero tienes que entender. Prácticamente admitió ser parte o haber sido parte del Colmillo Blanco. Esas personas son monstruos. Monstruos que destruyen vidas. El fauno que destruyó Gingers ni siquiera era parte de ese grupo, pero terminó haciendo todo eso. Ni siquiera puedo soportar la idea de lo que hace el verdadero negocio. Así que, lo siento, pero no puedo ignorarlo de inmediato. Es genial que puedas mirar más allá de ella por su bien, pero, necesito un poco más de tiempo para masticar qué diablos está pasando. Ruby sintió que la vergüenza y la culpa brotaban dentro de ella nuevamente por eso. Ahora que miraba más de cerca, Jan tenía bolsas oscuras debajo de los ojos. No durmió nada anoche. Se veía terrible. Incluso su cabello era un desastre. No es eso, Weiss o Ruby se veían mucho mejor, en realidad. Weiss no tenía la compostura fría que siempre tenía, y Ruby solo estaba tratando de averiguar qué tenía que hacer para arreglar las cosas. Claramente, esto no fue todo. Tampoco ayudó que Ruby no hubiera mirado completamente más allá de la confesión de Blake. Si tuviera tiempo para pensarlo aunque fuera por un momento, probablemente estaría mucho más dividida al respecto, pero en este momento, tenía que ser líder de equipo Ruby y no asustarse. Está bien. Entonces, iré a buscar a Blake. Ustedes dos solo, piénsalo. Ruby les dijo mientras se alejaba. Dirígete al puerto, supongo. Justo, manténme informado si la ves. Jan parecía querer decir algo, pero Ruby se alejó corriendo en un estallido de pétalos antes de que pudiera.
Cuando Ruby aterrizó, ahora a una buena distancia, lo suficiente como para no ver dónde había dejado a Jamie Weiss, Ruby dejó escapar un suspiro cansado e hizo todo lo posible por no caer de rodillas y seguir moviéndose. Cualesquiera que sean sus propios pensamientos sobre el asunto, fuera lo que fuera Blake en este momento, nada de eso importaba. Porque Ruby sabía la verdad. Después de escuchar la terrible historia de su hermano y tener que dejarlo solo porque los obligó a irse, Ruby nunca quiso que nadie que le importara se sintiera solo nuevamente. Porque, no importa quién seas, lo peor que puede pasar cuando te sientes mal es estar solo. Vamos, vamos. Por favor, solo trabaja. Ginger suplicó, suplicando más fuerte y desesperadamente que nunca. Estaba de rodillas en un callejón oscuro cerca de los muelles, el sol ya comenzaba a ponerse. Ya se había puesto su abrigo negro que solía usar cuando salía como el cazador de colmillos. Sin embargo, faltaba algo, y cuanto más Ginger comenzaba a darse cuenta de que tal vez nunca lo recuperaría, más frenético se ponía en su súplica. Todo por la tarjeta dorada que sostenía cautelosamente en sus manos ahora temblorosas. Por favor, no me hagas esto. Lo siento. Ginger susurró a la tarjeta Berserker que sostenía entre sus dedos. Sé que me equivoqué, pero te necesito ahora mismo. Por favor, no me dejes a mí también. No puedo hacer esto solo. Necesito que me digas qué hacer. Por favor, ¿qué hago ahora? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras presionaba ligeramente la tarjeta contra su frente, sabiendo que sus palabras no podían ser escuchadas en absoluto por el espíritu heroico. Por favor, soy inútil por mi cuenta. Los necesito a ustedes dos, alguien, por favor, respóndeme, pero nadie vino. Nadie respondió. Nadie respondió. La tarjeta estaba en silencio, y eso era todo lo que Ginger obtendría de ella. Estaba completa y absolutamente solo. Ginger tuvo que contener un grito de desesperación cuando ese hecho comenzó a hundirse en su cráneo. Había probado la carta de asesino momentos antes, queriendo hacer uso de la mayor agilidad y sigilo de la carta para explorar el área y tal vez incluso encontrar a Blake y San antes de que los mataran, pero la carta era simplemente una carta ahora. No hubo respuesta a su llamada, y la voz de los Hassan estaba ausente, al igual que Kintoki con la carta Berserker. Ginger estaba una vez más solo, y una vez más, era su propia culpa. No tenía nada a lo que culpar más que a su propia debilidad por causar esto. Había roto su conexión voluntariamente, y ahora parecía que nunca la recuperaría. Maldita sea. Ginger murmuró una maldición llorosa antes de guardar la tarjeta a regañadientes, haciendo todo lo posible para tratar de controlar su respiración acelerada antes de que se convirtiera en hiperventilación. Piensa. Necesito descubrir algo más. Necesitaba que... ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba tratando de usar esas cartas malditas nuevamente después de que casi lo matan? ¿Después de que le permitieran arrojarse a la muerte misma? ¿Por qué se estaba haciendo esto a sí mismo otra vez, y a dos personas que apenas conocía? Esto es solo un mal sueño. Ginger terminó diciendo ese pensamiento en voz alta. Esto es solo una pesadilla, y me despertaré pronto. Esto no está sucediendo. No voy a hacer lo que estoy a punto de hacer. No importa cuántas veces repitiera esas palabras, no tenían ningún peso y tenían el efecto contrario en Ginger, quien solo comenzó a entrar en pánico aún más. La visión de Ginger comenzó a temblar mientras temblaba en ese pequeño callejón oscuro, todo su cuerpo temblaba tanto que era casi como si hubiera sido electrificado. Su respiración era húmeda y pesada, irregular de una manera que hacía pensar que acababa de correr un maratón. Sus manos y pies temblaban tanto que estuvo a punto de caerse. Tuvo que taparse la boca con una mano mientras se encorvaba, con el rostro pálido y todo, el sudor caía rápidamente de su rostro. Se sintió enfermo. Se sentía tan enfermo. Quería vomitar, pero no surgía nada. ¿Por qué estaba aquí? Deseaba tanto estar en cualquier lugar menos aquí. ¿Por qué vino aquí? Todo comenzó a retorcerse horriblemente cuando el mundo de Ginger giró como un trompo a punto de volcarse. Todo se estaba desmoronando, y una vez más todo fue culpa suya. Retorciéndose y retorciéndose y retorciéndose hasta que todo se derritió en una horrible mezcla de terror y desesperación. Todo su cuerpo comenzó a temblar con profundos escalofríos a pesar de cómo el sudor salía de su cuerpo en llamas. Todo su lado estaba en llamas. Estaba muerto. Se estaba muriendo en este momento. No había otra explicación para este horrible, horrible sentimiento. Pero justo cuando sentía que lo consumiría, Ginger sintió que unas manos suaves lo agarraban por los hombros y lo devolvían a la realidad.
Jengibre. Recupérate. Ginger conocía esa voz. Lo había estado siguiendo durante los últimos días. Sus pensamientos se confirmaron cuando levantó la vista, encontrándose con la mirada de Zorra, o más bien de Diablo Gato enmascarado, que estaba llena de nada más que preocupación. Y amabilidad. Y una especie de cuidado suave que hizo que Ginger quisiera llorar cuando lo vio. Realmente debería odiarla, pensó, pero en este momento, todo lo que podía sentir era una gratitud absoluta por no estar solo más. Oye. Estoy aquí. Está bien. Zorra luego dijo con una voz extremadamente suave, y fue solo entonces que Ginger se dio cuenta de que en realidad había comenzado a llorar. Sus mejillas ardían al darse cuenta, y de repente odiaba no estar solo. Dios, es tan patético. Oye, nada de eso. Mírame. Sin embargo, cuando trató de desviar la mirada por vergüenza, Zorra lo obligó a mirarla con su tono severo. ¿Vas a estar bien, Ginger? Repíteme eso, ¿sí? ¿Vas a estar bien? Voy a estar bien, Ginger repitió con la garganta seca, las palabras casi lo hacen toser. Va a estar bien. Cuanto más lo decía, menos se sentía como si estuviera en llamas y menos escalofríos angustiosos sentía, aunque su mente todavía se sentía como un desastre. Sin embargo, realmente no lo creía, bien. ¿Te has calmado un poco? Zorra dejó escapar un suspiro de alivio. ¿En qué estabas pensando, corriendo aquí así? Pensé que habías dejado atrás el negocio de Fan Hunter. Yo, no lo sé, admitió Ginger mientras escondía su rostro por vergüenza. Simplemente, cuando me di cuenta de a dónde iban Black y Sam, lo que estaban a punto de hacer, me sentí como, desde que supe, tenía que, haz algo. Ginger luego dejó escapar una risa hueca mientras se golpeaba la cara con una mano. Algo bueno. Podría haber llamado a alguien que realmente pudiera ayudar, pero no, Ginger Graham tuvo que correr peligro y hacer que lo mataran de nuevo, sin lograr nada en el proceso. ¿Cuándo aprenderé que no puedo hacer nada? Que no estoy destinado a ayudar a nadie. Que todavía estoy, débil, pequeña Ginger, como siempre, de pie en su lugar mientras la muerte se precipita sobre mí. Todavía estoy congelado en mi lugar, nunca avanzando cuando no estoy demasiado ocupado huyendo. Ginger finalmente cayó hacia atrás, cayendo sobre su trasero mientras sostenía su rostro entre sus manos, conteniendo más lágrimas. ¿Por qué soy así? ¿Cuándo hacer algo se convirtió en una lucha aterradora? ¿Por qué siempre me quedo atrás? Zorra no dijo nada en respuesta. Ella solo miró con tristeza a Ginger con simpatía. Pero el horrible silencio que envolvía a la pareja pronto se rompió, ya que el ruido del viento que de repente se levantaba como una tormenta lo sacó de su contemplación. Están aquí, refunfuñó Zorra mientras ella y Ginger se asomaban por la esquina del callejón y veían a la enorme cabeza de toro robada y modificada aparecer desde el cielo oscuro y nublado y aterrizar en el puerto en medio de todas las cajas de envío de SDC. En el momento en que la cabeza de toro abrió sus puertas, los gruñidos de Colmillo Blanco comenzaron a salir del vehículo, e inmediatamente se pusieron a trabajar tirando del polvo hacia el barco y uniendo las cajas a la cabeza de toro. Y junto con ellos, oye. ¿Cuál es el retraso? La voz familiar y repugnantemente carismática de Román Torchui gritó mientras bajaba del barco. No somos exactamente el grupo de ladrones más discretos en este momento. Entonces, ¿por qué no intentan acelerar el ritmo? Por supuesto que Torchwick está aquí. Zorra entrecerró los ojos mientras observaban a Torchwick y sus perros callejeros alejarse. Debe sentirse lo suficientemente audaz como para volver a la refriega, ¿eh? Porque el cazador de colmillos se ha ido, no hay necesidad de preocuparse por él, murmuró Ginger con una mirada oscura y desesperada mientras se alejaba. Así que ahora puede volver a hacer el trabajo adecuado. Nadie lo detenga. Aparte de algunos niños estúpidos, gruñó Zorra. Justo después de que ella dijera eso, justo en el momento justo, la pareja vio cómo Black aparecía de las sombras y mantenía a Torchwick como rehén, su espada presionada contra su cuello mientras hablaba con los miembros de Colmillo Blanco, aunque ahora estaban demasiado lejos para entender claramente lo que estaban diciendo, al menos para Ginger. Zorra, por otro lado, parecía indignada por lo que podía escuchar con sus sentidos mejorados. Esa chica estúpida. Zorra gruñó cuando Torchwick disparó su pistola de bengalas al suelo, causando una gran explosión que derribó a Blake, antes de asegurarse de que su máscara de dominó estuviera en su lugar. Quédate aquí, Ginger. Voy a asegurarme de que esa niña no se mate. Espera. Ginger trató de gritar, pero Zorra ya se apresuró al redil.
Ginger se quedó viendo cómo otros luchaban con sus vidas en juego, mientras él se sentaba sano y salvo. Siempre observando a los demás correr hacia adelante, mientras que él solo se quedaba atrapado en su lugar cuando no corría hacia atrás. Siempre dejados atrás de una forma u otra. Siempre a solas con su debilidad. Siempre odiaba eso. Tal vez por eso, cuando me obligaron a cambiar, era excitado. Ansioso, seguro, pero, pensé, si alguna vez pudiera cambiar, tal vez ahora era la oportunidad. Quizás, finalmente pude dar ese paso adelante. Por eso, a pesar de todos mis lloriqueos y quejas, todavía lo aguanto y me esfuerzo aunque sea un poco, ¿no? Es por eso que incluso cuando podría haber tirado esas estúpidas cartas en cualquier momento, nunca lo hice, ¿no es así? Porque en el fondo, quería cambiar, ¿verdad? ¿O fue solo una excusa? Una excusa para decirme a mí mismo, no es como si no estuviera haciendo nada conmigo mismo. Que no es que no lo esté intentando. Porque en verdad, no soy nada especial. No soy lo suficientemente fuerte como para dar ese paso, y el cambio es solo para los fuertes. No soy valiente como Ruby. No tengo confianza como Jan. No soy dedicado como Weiss, ni siquiera tengo un propósito como Blake. No soy alguien que pueda mirar el peligro y reírse como Zorra. No puedo vivir la vida sin arrepentimientos, porque ya estoy tan lleno de ellos que siento que podría estallar. No tengo la fuerza monstruosa que puede defenderme de hordas de demonios como Berserker. No tengo una variedad de habilidades a las que recurrir para enfrentar todas las situaciones en las que estoy de frente como Assassin. Ni siquiera tengo la amabilidad de esa mujer en mi sueño. No soy como ninguno de ellos. De nada. Sigo siendo solo Ginger. Solo soy Ginger Graham. Entonces, por favor, comenzó Ginger de nuevo, sacando todas las tarjetas de sirviente de su soporte mientras las sostenía como si les estuviera rezando. Por favor, alguien, ayúdame. Por favor. Solo dime lo que tengo que hacer y lo haré. Nadie puede decirte eso. Solo tú puedes resolverlo. Y así, Ginger ya no estaba en ese callejón. Ya no está en Remnant. En cambio, ahora estaba en un lugar mucho más fantástico. Parecía una especie de palacio. Rico, hermoso, hecho de mármol cincelado. Las obras. Parecía viejo, antiguo, poderoso, pero no en la forma en que se verían las ruinas, ya que este lugar todavía estaba muy vivo y bien. Fue entonces cuando Ginger giró la cabeza y se encontró con un gran balcón abierto que rodeaba la tierra, el sol saliendo en el horizonte. Allí estaba un hombre con cabello rojo corto y ardiente que tenía su espalda grande y áspera hacia Ginger, líneas rojas que le bajaban por el cuerpo, los brazos y las piernas. Lo que vestía era simple, era solo una túnica roja alrededor de su cintura con algunos aparatos dorados alrededor de sus muñecas, pero Ginger sintió la presencia de alguien fuerte, alguien poderoso, alguien de gran importancia para él. Ven. Quédate a mi lado por un momento. El hombre llamó a Ginger sin girar la cabeza, mirando la tierra frente a él. Ginger no sabía qué hacer, pero algo lo obligó a escuchar. Entonces, con pasos pequeños y nerviosos, Ginger se acercó y finalmente terminó al lado del hombre que tenía más de un pie sobre Ginger. Decir que Ginger se sintió intimidada sería quedarse corto. Una vez más, Ginger se quedó sin palabras, pero no tuvo que hablar cuando el hombre, con sorprendentemente suaves ojos carmesí, lo hizo primero. Dime, joven, ¿qué es lo que ves en este momento? Preguntó el hombre. Una ilusión hecha de viejos recuerdos, podría ser, pero por favor, dime qué es lo que ves. Ginger no pensó que pudiera negarse a hacer lo que el hombre le pidió, así que se dio la vuelta y miró hacia la vasta tierra. Se extendió lejos, hasta donde Ginger podía ver. El sol naciente lo tocaba todo, dándole un cálido resplandor mientras el agua del océano brillaba con su luz. Hermoso. La palabra salió de la boca de Ginger sin que él realmente pensara. Es hermoso. No se parece a nada que haya visto antes. ¿Qué es este lugar? Mi hogar. Mi reino. El hombre, no, respondió el rey. Para eso era todo. Las batallas por las que luchamos mis hombres y yo. Todo fue por esto. Luego volvió su mirada hacia Ginger. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué luchaste? Yo, y Ginger vaciló, sin saber qué decir. ¿Tenía siquiera una razón en primer lugar? ¿Era malo que no pudiera recordar completamente? Todo lo que podía pensar era en el miedo abrumador que se había apoderado de él durante los últimos días. El rey pareció sentir esto, volviéndose, aunque su expresión nunca cambió. Hubo un breve momento de silencio entre los dos, y luego, el rey comenzó a hablar de nuevo.
Mirándote, no pude evitar enojarme. El rey comenzó. Cuando me di cuenta de mí mismo y de la situación a la que había sido convocado, vi a un niño tonto correr hacia el peligro. Habría sido admirable si no supiera ya cómo terminaría, porque mientras miraba, pude distinguir la resolución del niño, y era irregular y frágil. He visto a muchos que se creían guerreros con una determinación débil, como ese, y todos terminaron muertos en el campo de batalla, sin haber logrado nada. Ginger bajó la cabeza. Él ya lo sabía. Ya sabía lo patético que era. No necesitaba que le dijeran nada de eso. Pero al mismo tiempo, continuó el rey. Me recordaste a otro joven que conocí en vida. Uno de mis hombres. Uno de los más jóvenes entre ellos. ¿Eh? Ginger parpadeó mientras levantaba la cabeza de nuevo. Al igual que tú, no tenía una determinación real. Había sido arrastrado al campo de batalla en contra de su voluntad. No era un guerrero. Por supuesto, no tenía la misma determinación de luchar, sangrar y morir como el resto de nosotros. El rey describió. Pero, a pesar de eso, nunca lo vi huir. En cambio, cada vez que lo veía en la batalla, veía a este joven, temblando en sus botas, pero sosteniendo su escudo en alto mientras se bloqueaba en su lugar y soportaba el ataque junto a nosotros. Ese joven, cuando hablé con él, se llamó a sí mismo cobarde. Lo llamé valiente. Uno de nosotros. Uno de los hombres que se quedó mientras caminábamos hacia nuestra muerte, porque aguantó. Ese no soy yo. No soy nada de eso. Ginger frunció el ceño. ¿Es eso lo que piensas? Por supuesto que lo es. Quiero decir, todo lo que he hecho toda mi vida es huir o congelarme, incapaz de hacer nada. Es así. Porque desde el momento en que me desperté, no te he visto huir ni una sola vez. No en el sentido más verdadero. Dijo el rey. Vi a un joven mantenerse firme antes de lanzarse frente a una bestia loca para proteger a su hermana. Vi a un joven comprar una tienda no solo para él, sino también para ayudar a un extraño que creía que tenía vínculos con una organización malvada, solo para ayudarlo a escapar de ella. Vi a un joven luchar contra una horda de lobos como entrenamiento, a pesar de ser superado en número y no tener experiencia práctica en la batalla. Vi a un hombre luchar contra terroristas armados para proteger su hogar cuando no tenía que arriesgarse para hacerlo. Vi a un hombre lograr sacar una victoria de las fauces de la derrota cuando estaba acorralado por un enemigo mucho más hábil. Luego vi a un hombre tener que ser arrastrado fuera del campo de batalla por su aliado cuando se enfrentaba a un oponente abrumador. Ahora aquí estamos, mientras veo a un hombre salir corriendo, de regreso al campo de batalla que había jurado no volver a ver nunca más, porque creía que debía hacer algo. Es posible que hayas perdido la determinación y te hayas rendido, pero hasta ahora, nunca has huido. Eso es, lo has entendido todo mal. Lo estás sacando completamente de contexto. Ginger argumentó. Todo eso no fue el resultado de la valentía. Fue solo el resultado de mi cobardía. Me engañé a mí mismo pensando que podía hacer algo, pero en realidad, ¿qué logré hacer además de lastimarme? Nada de lo que dijiste me describe. Y me escapé. Me escapé cuando me di por vencido. Me escapé cuando empujé a todos. Solo estaba tratando de esconderme de todo. Me rendí como el patético cobarde que realmente soy por dentro, diciendo que no se puede evitar y no puedo evitarlo. Ese es el tipo de persona que realmente soy. Y hay una fina distinción entre cobardía y precaución, respondió finalmente el rey después de una breve pausa. Dime, ¿tienes miedo ahora mismo? ¿Tienes miedo de estar en la situación en la que te encuentras actualmente en realidad? ¿Cómo podría no estarlo? Ginger mordió los labios avergonzado. Bien. Te habría echado de este lugar si me hubieras dicho lo contrario. El rey declaró de repente, para sorpresa de Ginger. ¿Qué? No sabes mi nombre ni mi leyenda, pero cuando estaba vivo, luché en una guerra. Y durante esa guerra, nuestras fuerzas tuvieron que detener a las fuerzas enemigas. 300 de mis propios hombres y yo éramos la vanguardia antes de que nuestros aliados se unieran, en total unos pocos miles, contra un ejército de cientos de miles. Sabíamos que no ganaríamos. Sabíamos que todos seríamos masacrados. Marchábamos hacia la muerte. Habría sido una locura pensar de otra manera, y habría sido una tontería no haber tenido miedo. Éramos humanos. Por supuesto que teníamos miedo a la muerte. Cada uno de nosotros tenía una razón para vivir, después de todo. Personas a las que regresar por una razón u otra, ya sea familia o amigo, ya sea por deseo o por deber. El rey se volvió entonces hacia Ginger, su expresión ahora severa y llena de la sabiduría de un guerrero. Lo diré de nuevo.
Hay una diferencia entre la cobardía y la precaución, al igual que hay una diferencia entre la valentía y la estupidez. El coraje no es la ausencia de miedo. Es poder actuar a pesar de ello. Es decir, desde mi punto de vista, has sido bastante valiente hasta este momento. No. No lo he hecho. De nada. Si yo fuera algo así, si tuviera una pizca de valentía y coraje, no me habría rendido en primer lugar. Gritó Ginger. Si realmente te hubieras rendido y estuvieras completamente consumido por el miedo, habrías huido para salvar a esos dos niños cuando te enteraste de que se estaban poniendo en peligro. ¿No es por eso que estás aquí ahora mismo, pidiendo nuestra ayuda? ¿Para ayudarlos? ¿Salvarlos? Si realmente te hubieras rendido, ¿habrías dejado que la mercenaria lo hiciera por su cuenta, o habrías llamado a las autoridades que podrían haber detenido a esos jóvenes irresponsables? Pero tu primer instinto fue ir tú mismo, por imprudente que fuera. Eso dejó a Ginger sin palabras. Había salido corriendo sin pensarlo mucho. Lo único que había estado pasando por su mente en ese momento era darse cuenta de que Black y Sam podían lastimarse, y como Ginger lo sabía, se había sentido obligado a hacer algo. No había hecho ningún plan. Todo lo que había sentido en ese momento era la necesidad de ayudar, incluso con su debilidad. Joven, Ginger Graham, el rey habló una vez más. Déjame preguntar de nuevo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estabas luchando antes? Por primera vez desde que llegó, Ginger trató de pensar en ello. Trató de pensar largo y tendido sobre el porqué de lo que había sucedido, todas las acciones que tomó para llegar a este punto de su vida. Y después de lo que pareció toda una vida de pensamiento, Ginger respondió. No quiero perder nada de nuevo. Comenzó. Ya no quiero ser inútil. El recuerdo de quedarse quieto, demasiado asustado y exhausto para apuntar con el arma en sus manos incluso cuando Beowulf se abalanzó sobre él y sus hermanas. Yo, no quiero seguir en mi lugar por el resto de mi vida. No quiero seguir huyendo de las cosas que me dan miedo. De las cosas de las que me avergüenzo. No quiero quedarme atrás nunca más. El recuerdo de un pueblo en un bosque nevado ardiendo a su alrededor, gritos resonando todo el tiempo. Quiero seguir aferrándome a las pequeñas cosas preciosas que pude obtener. La imagen de las personas que le importaban brilló en su mente. Las caras sonrientes de Ruby, Jan, Ty, Crow, Summer, Oldman Cale y Weiss. Y. La imagen de gente nueva que ha conocido, que ha sido amable con él. Irisbiel, Blake, Zorra, Berserker, Assassin y esa amable mujer de su sueño. Quiero poder acercarme y, si me lo permiten, aferrarme a cosas nuevas también. Su voz se había vuelto más suave cuanto más hablaba, el nerviosismo y la duda se desvanecían lo suficiente como para que su tono se convirtiera en algo más firme de lo que alguna vez había sido. Y cuando algo brotó dentro de él, Ginger miró hacia arriba, algo en sus ojos. Quiero vivir una vida tranquila y pacífica con las personas que me importan, y quiero que todos podamos sonreír. Tal vez eso sea pedir demasiado, pero, es la pura verdad. El rey soltó una carcajada antes de sonreírle a Ginger. Bien. Si así es como te sientes, entonces debes agarrarlo con tus propias manos. Él asintió. No eres un guerrero. Pensar que eras uno antes fue tu error. Pero tienes algo dentro de ti. Tienes el corazón de un defensor, listo para resistir por el bien de proteger tu hogar y a tus seres queridos, sin rumbo que el deseo y el potencial puedan tener en este momento. Todo lo que necesitas es una resolución adecuada templada por la orientación adecuada. El rey guerrero luego extendió su mano, un estallido de llamas se convirtió en una lanza que el rey le ofreció a Ginger. Estoy dispuesto a ayudar a darte esa guía, pero esto es algo que solo tú puedes elegir hacer. ¿Estás realmente seguro de que esto es lo que deseas hacer? Este camino para proteger lo que quieres y tienes puede forzarte al dolor y la agonía. Incluso puedes morir si no tienes cuidado. ¿Es esto realmente lo que quieres? Ginger miró fijamente la lanza durante unos minutos, sumida en sus pensamientos. Luego, lentamente, su mano se extendió y agarró el arma. No soy nada especial, e incluso ahora, no quiero serlo. Solo soy dueño de una librería, y eso es realmente todo lo que quiero ser. No me importa desvanecerme en el fondo. Solo soy un personaje secundario en comparación con todos los que me rodean. Eso no ha cambiado, y no creo que lo haga nunca. Dijo Ginger, antes de que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. Pero, hay algunas personas que esperan cosas de mí. Que creen en mí, por alguna extraña razón. Hay personas a las que no quiero defraudar. Personas a las que quiero ayudar. Personas a las que quiero proteger.
Puede que no sea especial, pero eso no cambia el hecho de que es este yo anodino quien tiene este poder, esta oportunidad, ahora. No quiero desperdiciarlo. Si puede proteger a los que me rodean y lo poco que tengo en este momento, entonces, quiero hacer lo mejor que pueda para no arrepentirme más. Ya tengo suficientes. Bien dicho. Entonces, como tu siervo, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte en tu viaje. Recuerda tu miedo, pero no dejes que te consuma. Antes eras inexperto e imprudente, pero ahora, con tu objetivo en mente, aguanta y da ese paso adelante. Aprende y crece constantemente a partir de tus experiencias y entorno. Cuando lo hagas, es cuando realmente serás fuerte. Esa es una promesa del Rey de las Llamas. Eso es más o menos lo que dijo, ¿no? Creo, ahora lo entiendo. Ginger se rió entre dientes al recordar las palabras que el gato fauno le había dado esa misma mañana. Gracias, Lancer. Y luego, sin ninguna duda, incluir. Y la luz los envolvió a ambos. Mientras tanto, el muelle se había convertido en un agitado campo de batalla. Blake, después de haber sido derribado de Torchwick, estaba ocupado defendiéndose de las docenas de tropas de Colmillo Blanco mientras Sam luchaba contra el propio maestro ladrón. Cada vez que los miraba a los dos, veía a Sam, girando nunchakus de escopeta, ¿qué? Disparándolos mientras los giraba en ataques. Sin embargo, Torchwick era capaz de bloquear y parar todos y cada uno de los golpes y disparos, su habilidad con ese bastón suyo a la par con Blake y Sam con sus armas y destreza en la lucha. En serio, ¿dónde aprendió un ladrón como Torchwick a luchar como un cazador? Afortunadamente, Sam logró hacer una abertura lo suficientemente grande como para que una vez que Blake derribó el gruñido fan más cercano, se lanzó y derribó a Torchwick con su espada. Cuando Roman volvió a levantarse, rápidamente disparó su pistola de bengalas a una caja que colgaba sobre los dos estudiantes, obligándolos a moverse para evitar ser aplastados. Blake saltó hacia atrás mientras Sam rodaba hacia adelante, solo para ser atrapado con Roman frente a él, apuntando con su pistola de bengalas al mono fauno. En serio, no eres el plátano más brillante del grupo, ¿verdad? Roman se burló cuando comenzó a apretar el gatillo, solo para que un látigo afilado viniera y golpeara su mano para derribarlo fuera del objetivo, y Torchwick solo evitó que se formara una herida masiva en su mano gracias a su aura. Aún así, Torchwick dejó escapar un grito mientras se volvía, recibido por la aparición enmascarada de Diablo Gato. Oh, estás bromeando. ¿Ahora estás peleando conmigo? ¿Cuál es su daño, señora? Solo pretendo evitar que los niños mueran por tu mano, Torchwick. Nada más que eso. Respondió Diablo Gato. Increíble. Es por eso que los odio a ustedes, tipos honorables. Roman siseó. Espera, Sam comenzó con los ojos muy abiertos. No hay tiempo para hablar, tonto. Si todavía puedes luchar, entonces lucha. Correcto. Sam sonrió mientras se ponía de pie de un salto. Con eso, los dos faunos saltaron directamente a la pelea. Zorra comenzó la represalia usando su espada en forma de látigo, haciéndola girar como un baile y enviando una ráfaga de golpes de barrido a Torchwick, obligándolo a evadir todas y cada una de las olas que se le enviaron. Y mientras estaba ocupado evadiendo la danza del mercenario, Sam maniobró rápidamente a través del ataque, evitando ser golpeado, antes de golpear el costado de su arma, ahora en forma de bastón, contra Torchwick, aunque el ladrón de alguna manera logró mover su bastón para bloquear el ataque. Así comenzó el ataque combinado, con Sam balanceando su bastón en golpes perfectos y sin fisuras que Torchwick bloqueó y detuvo, todo mientras Zorra se mantenía a distancia, disparando su látigo para atravesar las defensas de Torchwick, solo para fallar cada vez que Torchwick navegaba por el campo de batalla como un experto, con los golpes que aterrizaban contra él siendo rasguños y rasguños que no lograron evitar que bloqueara el próximo ataque de Sam. Afortunadamente, los dos faunos no se estaban viendo abrumados por los gruñidos de Colmillo Blanco, ya que Blake pudo mantenerlos a raya, pero con cuanto sabía, eso no duraría mucho. Y con Torchwick lo suficientemente hábil como para bloquear y parar la mayor parte de lo que se le presentara, eso llegaría más rápido que tarde. Tampoco ayudó que, a pesar de todo el aura que Diablo Gato estaba vertiendo en sus ojos, Torchwick no se estaba congelando en absoluto. ¿Puedo decir lo que estás tratando de hacer, gatito? Torchwick se rió mientras detenía otro golpe de bastón de Sam antes de golpear al mono fauno en la cara y moverse para ganar distancia. Pero me informó sobre tu apariencia un molesto toro emo con el que quizás estés familiarizado. Mientras no te mire a los ojos, estaré bien, ¿verdad? Mierda, el Diablo Gato maldijo mientras apagaba su apariencia.
Esta era la razón por la que solo usaba su apariencia contra Grimm a menos que fuera absolutamente necesario. Los Grimm eran bestias sin sentido y sin alma que apenas tenían el poder de procesamiento para comprender su semblanza y sus debilidades, pero los humanos eran diferentes. Si aprendieran los detalles de su poder, sería cada vez más difícil que funcionara incluso una vez. Necesitaba contacto visual directo con el objetivo, con ella y el objetivo mirándose a los ojos sin que nada obstruyera su visión, y funcionó mejor en objetivos más cercanos, ya que tendrían más dificultades para apartarse de su mirada en cuanto a cuando estaba lejos con sus ojos más difíciles de ver. Pero a este rango, con un objetivo que supiera cómo funcionaban sus ojos inocentes, sería difícil lograrlo. Quería quedarme atrás y actuar como apoyo a distancia, para que el niño y yo no nos interpongamos en el camino del otro en la batalla. Zorra pensó para sí misma. No será fácil tratar de ganar uno contra él, pero una pareja descoordinada tampoco será suficiente para vencer a Torchwick. Aún así, es posible que tengamos que arriesgarnos. De lo contrario, nos detendrá hasta que la chica se sienta abrumada. La mercenaria luego se burló mientras devolvía su arma a su forma de estoque. Sabía que esta rata era astuta, pero pensar que lucharía con habilidad a la par con los cazadores. Enfrentarse a múltiples enemigos por su cuenta, incluso si dos de ellos son estudiantes en entrenamiento. También subestimé a Torchwick, al parecer. No lo tomé por alguien que podría ensuciarse las manos en una pelea. Con eso en mente, Zorra se lanzó a la refriega, saltando justo después de que Sam fuera derribado, cortando su espada y siendo bloqueada por el bastón de Román. Luego, los dos cortaron sus armas entre sí, chocando golpe por golpe, incluso cuando el diablo gato intentaba romper el punto muerto con patadas y barridos, Román simplemente respondía con sus propios golpes sucios, usando su bastón para hacer tropezar a Zorra y hacer que cayera en un swing similar al golf con su bastón, lanzándola de regreso a Sam. Derribándolos a los dos. ¿Sabes? He estado deseando dejar salir algo de agresión por un tiempo, particularmente gracias a ti. Román gritó antes de disparar una bengala a los dos, solo para que Zorra la cortara por la mitad con su hoja de látigo. Luego apuntó con sus pistolas a Torchwick y disparó, obligándolo a agacharse detrás de un contenedor de envío caído. Tú y tu pequeño y molesto código de honor. Me enfermo. No puedo creer que alguien como tú haya llegado tan lejos como mercenario. Román luego se inclinó fuera de la cobertura, listo para disparar otra bengala, pero sus ojos se abrieron cuando no vio a Diablo Gato por ningún lado, solo al niño mono que estaba gimiendo en el suelo. Fue entonces cuando algo se envolvió alrededor de su brazo y lo tiró hacia el cielo. Fue entonces cuando vio a su oponente, que había saltado sobre el contenedor que había usado brevemente como cobertura. Zorra dejó escapar un poderoso grito mientras tiraba de Román hacia ella con su látigo, saltando para encontrarse con él en el aire. Volviendo su arma a su forma de estoque, Zorra lanzó una ráfaga de golpes contra Román en rápida sucesión antes de golpear la bota en su estómago y la otra contra su cabeza, y mientras giraba en el aire, Zorra terminó su combo golpeando su bota nuevamente en su estómago antes de disparar el arma dentro de ella con una ronda de polvo explosivo. Explotando Román de regreso al suelo. Zorra rápidamente inclinó su cuerpo para seguir a Román para otro ataque de seguimiento, pero Román golpeó hábilmente el cañón de su bastón contra el suelo antes de aterrizar, disparando una bengala mientras lo hacía. La explosión resultante lo lanzó de nuevo para darle una patada en el pecho al Diablo Gato, derribándola lo suficientemente lejos como para que Román aterrizara y se reposicionara. A este mundo no le importa el honor ni la nobleza. ¿Crees que la vida es justa? ¿Qué es justo? Nada en este mundo es justo o equitativo. Todo lo que importa es quién termina en la cima al final del día. Román gritó mientras disparaba otra bengala explosiva a Zorra. El gato fauno movió su espada hacia arriba para bloquear lo más rápido que pudo, y se preparó para la explosión, pero cuando sonó, no sintió el ardor del calor como esperaba. Al abrir los ojos, jadeó cuando vio a alguien con un abrigo negro familiar parado frente a ella, protegiéndola. Pero, se veía diferente. Por un lado, su abrigo no cubría su cabeza, su capucha había sido quitada, pero su cabeza y rostro aún estaban ocultos, ya que estaba debajo de un yelmo de bronce que cubría la mayor parte de su rostro con solo aberturas blancas que parecían ser sus ojos visibles. Y en sus manos no estaba el hacha eléctrica ni los cuchillos que acompañaban a su máscara de calavera. En cambio, sostenía una lanza en una mano y un escudo grande y redondo en la otra, un escudo que usó para bloquear el ataque de Román. Oh, por el amor de, estás bromeando. Román casi gritó. ¿Estás aquí ahora, Fan Hunter? Me dijeron que te cuidaron.
Ginger no dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí, su escudo ahora ligeramente bajado mientras miraba a Román desde debajo de su yelmo. Sus manos temblaron ligeramente, pero luego, respiró profundamente, una cálida bocanada de vapor salió de su boca, como si algo cálido y caliente estuviera humeando dentro de él. Lo estaba. Escuchaste correctamente, Torchwick. Admitió Ginger. Mi espíritu estaba roto, y no planeaba volver a actuar para frustrar sus planes, pero eso fue entonces. Esto es ahora. Incluso cuando sus manos aún temblaban ligeramente, Ginger levantó lentamente su escudo y su lanza antes de ponerse en posición, listo para luchar con todas sus fuerzas. Aunque tengo miedo de morir, tengo aún más miedo de no hacer nada y tener que lidiar con los resultados. Gruñó. Lo que más me asusta en este momento es la idea de ver las caras de estos niños después de haberlos matado, y me niego a tener que presenciar esas expresiones. Nunca más. Ginger luego golpeó su lanza contra su escudo, dejando que un poderoso sonido metálico resonara mientras apretaba los dientes. No huiré. Nunca más. Si tengo miedo, me agacharé hasta que pueda avanzar de nuevo. ¿Dices que el mundo no es justo o equitativo? Lo sé muy bien, por eso estaré aquí hoy. Para asegurarnos de que esas pequeñas cosas simples aún puedan tener significado en este mundo injusto. De todos los estúpidos, molestos. ¿Es eso lo que va a ser hoy? Yo, teniendo que escuchar tus divagaciones ingenuas. Todas las plagas exasperantes vendrán hoy y me darán una conferencia. ¿Qué sigue? Pequeño rojo entrando como un héroe de cuento de hadas. Oye. Oh, por el amor de Dios. Los ojos de Ginger se abrieron cuando escuchó esa voz familiar e infantil. Ignorando el grito indignado de Román, Ginger giró la cabeza para ver a Ruby de pie en la parte superior de un edificio cercano, Crescent Rose en la mano, mientras se preparaba para saltar a la pelea, echando un vistazo rápido a su alrededor para examinar la situación. Oh, hola, Red. Solo estaba hablando de ti. Román saludó a la niña mientras apretaba los dientes con frustración. ¿No es más de tu hora de acostarte en este momento? En serio, si tengo que lidiar con otro optimista desesperado, juro que voy a... No dejaré que la lastimes. Ginger gruñó mientras apretaba su lanza, pero luego, sucedió algo inesperado. Ruby se dio la vuelta, solo un poco, distraída por otra cosa que estaba en el edificio con ella. Román inmediatamente aprovechó ese error, lanzando una bengala justo en su dirección. Ginger dejó escapar un grito, pero ni siquiera pudo moverse para interceptar. Era demasiado tarde. La bengala impactó a Ruby, explotando y enviándola de regreso con un grito. Ginger miró fijamente dónde había estado Ruby antes de darse la vuelta y mirar a la ahora cacareante Román. Pagarás por eso. Ginger gritó mientras se abalanzaba sobre Román, apuñalando su lanza contra Román. Román evadió, apartándose del camino de la estocada antes de retroceder un golpe de bastón propio, derribando la lanza de Ginger a un lado, pero Ginger simplemente cargó hacia adelante, golpeando el escudo en su otra mano justo contra la cara de Román. El ladrón dejó escapar un gruñido mientras se tambaleaba hacia atrás, agarrándose la cara, o más bien la nariz, antes de volver en sí a tiempo para bloquear otro golpe de lanza. Torchwick estaba a punto de disparar otra bengala a Ginger, pero algo le quitó el bastón de las manos, para su sorpresa y la de Ginger. ¿Eso es una espada? Ginger parpadeó antes de que la hoja, unida a un alambre delgado de algún tipo, volara de regreso por donde vino. Eso llamó la atención tanto de Román como de Ginger y, olvidando temporalmente su propia lucha, se giraron para ver de dónde venía esa espada. «Oh, ¿qué diablos es eso?» Román gimió en voz alta. Ginger no podía culpar a Torchwick por ese sentimiento, porque él sentía lo mismo. ¿Hubo algunos, muchacha? Sí, una chica que empuñaba varias de esas espadas con alambres delgados ahora estaba desgarrando absolutamente los gruñidos de colmillo blanco a su alrededor. La escena fue tan impactante que Ginger casi deja caer su lanza por la conmoción. Presta atención, muchacho. La pelea aún no ha terminado. Esa voz logró sacar a Ginger de su aturdimiento confuso, afortunadamente, mientras devolvía su atención a Román, o más bien, donde Román había estado un segundo antes, ya que el ladrón, bastón en mano, ahora lo estaba reservando a la cabeza de toro más cercana. «Oh no, no lo haces». Ginger gruñó mientras se movía para perseguir al ladrón, solo para ser detenido en seco cuando Román le disparó una bengala, lo que lo obligó a detenerse y bloquear. Cuando bajó su escudo, Román ya se estaba subiendo a su cabeza de toro.
Ginger se movió para interceptar, pero el ruido de más cabezas de toro volando alrededor lo detuvo, mientras miraba hacia arriba para ver esas cabezas de toro que intentaban rodear a la chica desde arriba. Ginger solo debatió su próxima acción por un segundo antes de darse la vuelta y correr hacia la chica, una maldición en la punta de su lengua por el hecho de que había dejado ir al ladrón por ahora. No habría podido alcanzarlo, pero al menos podría alcanzar a la chica. También llegó justo a tiempo, cuando los cabezas de toro comenzaron a disparar sus armas a la chica que empuñaba la espada. Se las arregló para maniobrar sus espadas frente a ella para desviar esas balas, pero no pudo moverlas detrás de ella a tiempo. Pero afortunadamente, Ginger logró ponerse de espaldas y levantó su escudo. Por pequeño que sea, al sostenerlo para desviar las balas que se aproximaban, el escudo brillaba con un aura ardiente, aumentando ligeramente su tamaño, lo suficiente como para bloquear la mayoría de las balas que se les disparaban. Muchas gracias. La niña agradeció a Ginger. Antes de que pudiera responder, la chica lo agarró del brazo, y luego dos cuchillas salieron disparadas de su mochila, salieron disparadas de ellos y cayeron en un almacén cercano. Una vez que estuvieron firmemente clavados en las paredes, la niña se tambaleó hacia ellos, con Ginger en la mano, lo que hizo que el joven dejara escapar un pequeño grito ante el movimiento rápido e inesperado mientras lo sacaban del peligro. Bueno, fuera del peligro de ser rodeado por las cabezas de toro, ya que más gruñidos fan los estaban esperando, pero Ginger se apresuró a despacharlos. Cada uno cayó a sus rápidos golpes de lanza, apuñalando a algunos mientras golpeaba a otros a un lado. Ginger luego arrojó su escudo como un frisbee a otro gruñido más lejos, el gruñido dejó escapar un agudo grito de dolor cuando el escudo lo golpeó en la cara. El escudo rebotó hacia arriba después del golpe, pero una de las espadas de la chica lo golpeó hacia abajo en otro gruñido, haciendo que rebotara en la cara del gruñido hacia la mano libre de Ginger. Ginger miró fijamente el escudo y luego la espada de alambre flotante por un momento antes de suspirar. Sí. Totalmente destinado a que eso suceda. Completamente calculado. Asintió para sí mismo. De hecho. La chica asintió, completamente seria en oposición al sarcasmo cansado de Ginger. Ahora, por favor, retrocede. Dijo, habiendo reunido sus espadas frente a ella en un círculo. Ginger, que no quería interrogar a la chica, hizo lo que le dijeron. Al momento siguiente, disparó un láser verde gigante desde las cuchillas, que cortó las cabezas de toro que les habían estado disparando momentos antes. Ginger se quedó mirando en completo estado de shock mientras veía cómo la división por la mitad de las naves caía al suelo. Hermanos Grimm, murmuró. Fue entonces cuando atrapó a una última cabeza de toro tratando de despegar con un contenedor que logró agarrar, lo que provocó que el cazador de colmillos gruñera. Oh no, no lo haces. Gritó mientras giraba su lanza alrededor de su mano antes de lanzarla, la lanza volando por el aire como un misil. La lanza atravesó instantáneamente la parte delantera de la cabeza de toro y la atravesó, como si fuera papel. El avión permaneció en su lugar por un momento antes de que estallara una explosión en el lugar donde había golpeado la lanza, lo que provocó que el vehículo se estrellara contra el suelo. Ginger dejó escapar otra respiración profunda, más vapor saliendo de su boca como un horno encendido mientras sentía que su cuerpo tenso se relajaba. Por supuesto, eso no significaba que estuviera completamente satisfecho, ya que cuando miró al cielo, pudo ver una cabeza de toro que ya había huido. No se llevaban contenedores con él, pero como era en el que Torchwick huyó, Ginger sabía que este no era el final. Pero se acabó. Al menos por esta noche. Oye, Ginger parpadeó antes de volverse hacia la fuente de la voz. Zorra estaba de pie junto a él, con una sonrisa adornando sus labios. Buen trabajo. Ella le dijo con una palmadita en el hombro antes de que una sonrisa burlona apareciera en sus labios. Sin embargo, sigue siendo imprudente, tonto. ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Preguntó Ginger, con una punzada de vacilación nerviosa en su voz. Eso es todo lo que hay que decir en este momento. Dijo el mercenario simplemente. Eso hizo reír a Ginger. Una risa pequeña, pero genuina. Correcto. Seguro. Lo que sea que digas. Ginger negó con la cabeza. Bueno, tengo curiosidad por tu nueva apariencia. No sabía que podías hacer esto. Dijo Zorra mientras lo miraba de arriba abajo. Es algo nuevo, murmuró Ginger antes de escuchar pasos. Al darse la vuelta, vio a la chica con las espadas, aunque las espadas habían sido dobladas en su mochila, presumiblemente porque no estaban a la vista. Saludos. Eres el cazador de colmillos que ha estado apareciendo en Vale, ¿verdad? Gracias de nuevo por la ayuda.
La chica le dio las gracias mientras saludaba a Ginger antes de inclinarse ante él como señal de gratitud, sino una muestra exagerada de ella. No hace falta que me lo agradezcas. No hice mucho. Ginger refunfuñó, solo para que Zorra le diera un codazo en el pecho, quien lo miró mordazmente. Dios, era como si estuviera tratando con Jan, bueno, no lo menciones. Ginger enmendó su declaración, lo que pareció apaciguar a Zorra. Aún así, debería agradecerte, centavo. La chica se ofreció. Penny, repitió Ginger con un asentimiento. Gracias. Ayudaste mucho hoy. Simplemente estaba ayudando a mi amigo, respondió Penny. Entonces eso te convierte en un muy buen amigo. Zorra sonrió antes de volverse hacia Ginger. Deberíamos irnos ahora. La policía llegará pronto con todo el ruido que hicimos aquí. Correcto, Ginger asintió lentamente. Siempre llegan tarde a la moda, ¿no? Oh, Penny se estremeció. Correcto, yo, también debería ir pronto. No se suponía que hiciera una escena. Zorra levantó una ceja ante eso, mientras Ginger hacía una mueca de simpatía. Ciertamente conocía la ansiedad que provenía de ese sentimiento. Bueno, espero que no te metas en demasiados problemas, le dijo Ginger. Nos iremos ahora. Cuídate, amigo. Amigo. Penny repitió antes de que una sonrisa volviera a su rostro. Sí, lo haré. Cuídate tú también, amigo. Ginger se rió entre dientes de su entusiasmo mientras seguía a Zorra para huir de la escena, justo cuando llegaban los policías. Qué chica tan extraña, pero no en el mal sentido. Después de escabullirse entre los aliados y las sombras, los dos regresaron a la casa de Ginger, exhaustos por los eventos del día. Ha pasado un tiempo desde que me sentí así, pero, no es como si lo odiara. Ginger reflexionó mientras estiraba su cuerpo cansado. Sí. Una buena pelea es justo lo que necesitas para relajar tu cuerpo. Siempre descanso bien después de una buena pelea. Ginger se congeló cuando escuchó esa voz. Ese no era Lancer. ¿Y Berserker? Preguntó Ginger, atreviéndose a esperar. Así es, jefe. Es bueno saber de ti de nuevo. Sí. Es tranquilizador. Estábamos bastante preocupados, maestro. Asesino, Ginger casi lloró, solo conteniéndose porque Zorra estaba cerca y no quería tener que explicar por qué de repente rompió a llorar de nuevo. Podemos guardar esas palabras para una discusión futura. Por ahora, hablaremos con Lancer sobre lo que ha sucedido, y volveremos a hablar contigo pronto. Como dijo Assassin, descansa. Lo hiciste bien esta noche. Descansa tu mente y cuerpo, y después de eso, podemos prepararnos para nuestro próximo movimiento. Tienes razón. Gracias, Lancer. Ginger sonrió. No. Gracias, Rey Leónidas. Ginger luego sintió que su línea mental con sus sirvientes se desvanecía, señalando el final de su charla telepática. Extraño. A pesar de lo cansado que se sentía, de repente también se sintió mucho más ligero. Vaya. ¡Qué día tan largo! Zorra bostezó mientras se desplomaba en una silla, se quitó el sombrero y la máscara mientras se deslizaba en su asiento. ¿Puedes decir eso de nuevo? Ginger tarareó mientras se quitaba el abrigo y se dejaba caer en su sofá. Hubo un momento de silencio entre los dos, pero no fue como el silencio incómodo y forzado que habían rodeado los 2 días anteriores. En ese momento actual, casi se sentía normal. ¿Y así que realmente estás haciendo esto? Zorra preguntó de repente mientras se volvía hacia Ginger con una mirada seria. ¿Vas a seguir siendo el cazador de colmillos? Y no, respondió Ginger después de pensarlo un poco. Voy a hacerlo mejor de lo que hice antes. Voy a tomar esto más en serio. No lo haré a medias como antes. Ginger luego se volvió hacia ella con una mirada decidida. No huiré. Jamás. Voy a dar el siguiente paso y finalmente dar el siguiente paso. Ya veo. Zorra sonrió. Bien. Hubiera sido una pena que alguien con tus habilidades se desvaneciera en sepia. Si eso sucediera, no tendría la oportunidad de pelear contigo y recuperar mi honor. ¿Desde cuándo perder contra mí te quitó eso? Preguntó Ginger. Solo quieres una excusa para pelear conmigo de nuevo. No lo negaré. Zorra se rió con una sonrisa felina. Maníacos de batalla, Ginger sacudió la cabeza con leve diversión. ¿Y entonces, qué pasa ahora? Eso es para que tú decidas, Ginger, le dijo Zorra mientras se levantaba de su silla. Para mí, creo que probablemente debería hacer lo que dije que haría esta mañana y partir. Y no tienes que hacerlo, ya sabes. Ginger se encontró diciendo.
Sus palabras hicieron que Zorra se congelara antes de darse la vuelta para mirarlo con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Ginger apenas podía mirarla a sus ojos de gato. Incluso ahora, para su vergüenza, solo mirar sus rasgos de fauno era suficiente para hacer que su piel se erizara, se le puso la piel de gallina mientras horribles escalofríos recorrían su columna vertebral. Una parte de él realmente no sabía por qué había dicho eso, pero la otra, realmente quería compensar todos los problemas que le había causado en los últimos días. Todo comienza, con un deseo, y un solo paso. Ginger pensó para sí mismo mientras obligaba a su cuerpo nervioso a mirar a Zorra a los ojos. Si te vas porque quieres que me sienta más cómodo, no tienes que preocuparte por eso. Si quieres quedarte, no me importa. Ginger logró decir sin tartamudear de alguna manera. Zorra lo miró fijamente con una mirada en blanco, siendo su parpadeo el único movimiento entre los dos en ese momento. Luego, comenzó a reírse, conteniendo la risa mientras se presionaba una mano contra la boca. Eso solo hizo que Ginger se sintiera más avergonzada de decir algo, pero su rubor murió cuando ella lo miró de nuevo con una expresión más serena. Realmente eres una persona amable, Ginger. Ella sonrió. Honestamente, me siento halagado por su generosidad, y si pudiera, podría aceptar esa oferta, pero, por desgracia, tengo negocios en otra parte. Luego desvió la mirada cuando su sonrisa se volvió un poco forzada. No me arrepiento de mis acciones, pero las consecuencias de mis decisiones pronto asomarán la cabeza. Todavía no he hecho ningún gravamen aquí en Vale. El pecho de Ginger se sintió apretado al recordar sus palabras de esa mañana. Mencionaste que tu hermano estaba enfermo. Por eso necesitas dinero, ¿verdad? Sí. Mi hermano está muy enfermo en este momento y no tenemos dinero para un médico que pueda ayudarlo. Zorra asintió. Es por eso que necesito darme prisa y recuperar el tiempo perdido. Ahora Ginger se sentía infinitamente peor, tanto por perder el tiempo de Zorra como por descartar su historia esa mañana en su ataque de mezquindad. Ahora todo lo que podía pensar era en un niño pequeño enfermo en su cama, que necesitaba ayuda que solo Zorra podía obtener. Fue entonces cuando un pensamiento golpeó a Ginger. Se sentó un poco, dejando que el pensamiento rodara en su cabeza antes de dejar escapar un zumbido. Pozo, no era como si realmente lo necesitara. Con eso, Ginger de repente se levantó de su sofá y caminó hacia su habitación, donde estaba su escritorio personal. Zorra lo miró con leve curiosidad antes de que saliera de su habitación con una tarjeta de cheques, una tarjeta de gravamen que actúa como un cheque. Rápidamente sacó un bolígrafo y escribió los detalles de la tarjeta en el reverso de la tarjeta antes de firmarla. Luego, se lo arrojó a Zorra, quien lo captó más por instinto ya que estaba confundida acerca de lo que estaba sucediendo exactamente. Lentamente, Zorra miró la tarjeta de gravamen que Ginger le había dado y. Oh. Oh, eso fue mucho de ceros. Por primera vez en su vida, Zorra se atragantó, completamente desconcertada y en completo shock. Cuando finalmente reinició, volvió a disparar la cabeza hacia Ginger, quien estaba parada allí como si no le hubiera dado más dinero del que había visto en su vida. No puedo soportar todo esto. Puedes, y lo harás. Tienes un hermano que lo necesita mucho más que yo. Ginger le dijo antes de sonreír tímidamente. Un antiguo socio mío me dio demasiado dinero, todo para que pudiera comprar esta tienda. Dijo que sobraría un poco. Pero honestamente, ni siquiera dejó una mella en la cantidad que me dio. Diablos, todavía me sobrará mucho después de esto, pero no me importa ser rico, y gano lo suficiente como para arreglármelas con la tienda ahora, especialmente después de firmar esas ofertas de libros de otros reinos para vender mis libros en el extranjero. Dado que ese es el caso, creo que esta es la mejor manera de usar ese dinero. Quiero decir, si no lo voy a usar para mí o para mejorar mi negocio, ¿por qué no usarlo para ayudar a alguien que conozco que lo necesita? Simplemente, tiene sentido para mí. Zorra lo miró fijamente, inmóvil y sin pestañear. Ginger estaba preocupada de que le rompiera algo. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a caer de sus mejillas, y Ginger realmente se preocupó de que de alguna manera volviera a meter la pata. Sus temores se disiparon cuando Zorra saltó y lo abrazó con fuerza, su cuerpo temblaba mientras contenía sollozos de alegría y alivio. Ginger se estremeció involuntariamente ante el repentino contacto, y mucho menos por el hecho de que era de un fauno, pero logró obligarse a relajarse lo suficiente como para devolverle el gesto. Cuando Zorra se recuperó lo suficiente como para alejarse, sus ojos esmeralda ahora rojos por su llanto, su sonrisa increíblemente brillante casi cegó a Ginger. Jengibre. Gracias. Muchas gracias.
Zorra habló con una voz temblorosa, pero firme y dedicada. No lo menciones. Solo estoy tratando de pagarte por tener que lidiar con mi lamentable estado durante tanto tiempo. ¿Olvidaste que lo hice porque estaba tratando de pagarte por perdonarme la vida? Zorra preguntó divertido. Ginger parpadeó un par de veces. Había olvidado por completo ese pequeño detalle, y estaba claro verlo en su rostro cuando el gato fauno, de ojos llorosos, estalló en histeria al verlo. Ginger no pudo evitar sonrojarse un poco más. ¿Por qué siempre estaba haciendo el ridículo de esta manera? La risa de Zorra pronto terminó, y se secó el resto de sus lágrimas mientras miraba a Ginger a los ojos. Permítame aclararme entonces, Ginger Graham. Ella dijo. Puede que hayamos sido enemigos antes, pero en este momento, no puedo sentir nada más que una inmensa gratitud por ti y por lo que has hecho por mí, a pesar de las cosas que te he hecho. Nunca olvidaré esta deuda que te debo. Incluso si de alguna manera terminamos en conflicto como enemigos una vez más, siempre los respetaré y les mostraré su favor. No hay necesidad de nada de eso. Solo quería ayudar. No hice esto solo para que me debas de nuevo. Ginger le dijo. Y es por esa misma razón, esto significa aún más para mí de lo que hubiera sido de otra manera, porque sé que estás siendo completamente honesto en este momento. Zorra sonrió cálidamente. Por esa razón, déjame devolverte el favor. Déjame ayudarte. Permíteme el honor de ayudarte en el camino que eliges seguir. Por favor, permítanme caminar con ustedes por ese camino, uno al lado del otro. Pozo, cuando pregunta con tanta pasión en su voz, ¿qué se supone que debe decir Ginger? Terminaremos luchando mucho contra Colmillo Blanco. ¿Te parece bien? Preguntó. ¿No te lo he mostrado ya? No se preocupen de que luche contra los de mi propia especie, ya que esas personas no son las mías. Con gusto ayudaré a poner fin a su terror. Hay muchas cosas locas a las que podrías ser arrastrado si quieres ayudarme con esta pelea. ¿Te parece bien? Ginger agregó. No esperaría nada menos. Para ser sincero, siento que ya he experimentado algo de eso en estos pocos días. Zorra respondió con una risa burlancia. Oh, no tienes idea, murmuró Ginger antes de que una sonrisa se abriera paso en su rostro. Honestamente, tenerte cerca para ayudar sería un gran alivio. Sería bueno saber que no estoy solo en una pelea. Físicamente solo, de todos modos. Sí, pero eso no significa que puedas holgazanear. Zorra puso sus manos en sus caderas mientras hablaba. Te falta por completo entrenamiento, y ahora que tengo tiempo de sobra gracias a tu generoso regalo, creo que mi próximo objetivo será llevarte a la tarea para asegurarme de que realmente estés listo para este camino que deseas recorrer. Fue solo cuando dijo esas palabras que el arrepentimiento comenzó a asentarse en las entrañas de Ginger mientras imaginaba un régimen de entrenamiento tanto de Zorra como de sus servants, que estaba compuesto por un hombre que luchaba contra osos por diversión, un grupo de asesinos altamente entrenados y ahora un rey de una civilización guerrera. Bueno, ahora, creo que deberíamos empezar despacio y. No hay tiempo para eso. ¿Quieres luchar contra Colmillo Blanco y Torchwick? Tienes que darte prisa y alcanzar un nivel que pueda vencerlos. No tendremos tanta suerte si tenemos que pelear contra alguien como Adam Tauros nuevamente, así que tenemos que ponerte al día. Zorra luego tarareó mientras se sentaba de nuevo, una expresión pensativa pegada a ella mientras sostenía su barbilla. Necesitarás aumentar tus músculos, flexibilidad, eres hábil con esas armas tuyas, oh. Y también necesitas desbloquear tu aura. Y luego, si te hago pasar por lo que hice para entrenar, tal vez. Ginger rápidamente perdió la pista cuando los murmullos de Zorra comenzaron a acelerarse. Maníacos de batalla, Zorra se llevaría bien con Jan. Esto fue como cuando Jan lo arrastró por primera vez al gimnasio, solo para humillarlo todo el tiempo con lo superado que estaba en comparación con ella. Las similitudes de todo esto fueron lo que hizo que Ginger volviera a reír mientras Zorra continuaba haciendo una lluvia de ideas sobre su nuevo régimen de entrenamiento. A pesar de la duda y vacilación restantes que sentía, por primera vez en mucho tiempo, Ginger creyó que se sentía contento. GZ parámetros de Ginger Graham incluye Lancer, drenaje de maná, medio STR, fin, D agi, EMP, F cerca, F habilidades de clase resistencia mágica y normalmente anula la hechicería activada con un canto de 2 versos o menos. En este rango, no puede cancelar hechizos, pero el daño mágico se reduce un poco. Habilidades personales. Orgullo de la retaguardia E. Una habilidad única que muestra más poder cuanto más desventajosa es la situación, como batallas defensivas, retiradas militares, etc.
El poder mostrado en la batalla de las Termópilas se convirtió en una habilidad técnica. Debido al debilitamiento de las cartas y debido a que Ginger tiene poca experiencia en batalla, esta habilidad se habría perdido si no fuera por el rasgo innato de Ginger de soportar dificultades en su vida. Continuación de la batalla C. Una habilidad que permite continuar el combate después de sufrir heridas mortales. También reducirá la tasa de mortalidad por lesiones. Leónidas no sabe cuándo darse por vencido. Sorprendentemente, Ginger, por su parte, tiene una sorprendente cantidad de tolerancia al dolor, o tal vez no es tan sorprendente como triste. Permite una supervivencia más prolongada cuando se inflige heridas profundas y resistencia en batallas largas y prolongadas. El rango de la habilidad cae mucho del rango A de Leónidas, pero se mantiene relativamente fuerte debido a que Ginger ha sobrevivido a heridas graves y fatales en su pasado. Grito de guerra del guerrero D. Una habilidad que aumenta la moral. Similar a las técnicas de respiración en el karate, a través de este grito de guerra, Leónidas lleva a cabo una coordinación moral. La variante de Ginger es más débil, ya que no es un líder en el campo de batalla, pero algo en él es capaz de animar a los aliados en la batalla. Noble fantasma. A/N. Maldita sea, Batman. Hemos llegado al final del volumen 1 y al primer arco de esta historia. ¿Para qué sirven esas letras? No tengo idea. Ciertamente no insinúan ni presagia nada. No, señor. Pero con toda seriedad, me alegro de que Zorra finalmente se haya unido a la fiesta oficialmente ahora. Estoy muy emocionada de profundizar realmente en lo que quiero que sea la dinámica de ella y Ginger. Y para la otra cosa importante que sucedió en este capítulo. La revelación de Lancer. El rey de las llamas y el rey de Esparta, Leónidas, está aquí. Honestamente, fui y vine mucho con los Servants aparte de Kintoki y Undred personas, principalmente porque ya había publicado los capítulos con ellos en ellos, y no podía volver atrás en eso cuando pensaba en futuros capítulos jajaja. Leónidas fue mi primera opción para Lancer porque al elegir a los Servants, quería que cada uno tuviera una especie de papel en el arsenal de Ginger, y Leónidas era el candidato perfecto para un papel de poder defensivo. El único problema era su NP y habilidades, que eran estrictamente para la defensa, lo cual estaba bien, pero fui de un lado a otro sobre si quería a Leónidas, básicamente un shielder en la clase Lancer, o alguien defensivo pero también más ofensivo. Mi segunda opción para Lancer con esto en mente fue Héctor, pero me conformé con Leónidas porque descubrí que la defensa total estaba bien y se adaptaba más a lo que Ginger podría necesitar en esta historia. Además, el hermano necesita un poco más de amor. ¿Dónde está su actualización de animación, la Sengle? ¿Dónde está? Para ser justos, Héctor también necesita un poco de amor, el pobre tipo. Tal vez en otra historia cruzada de Fate, amigo. Además, espero que la pelea haya sido lo suficientemente buena. Realmente no pude mostrar a Ginger con la forma Lancer, pero podemos guardar la verdadera exhibición de eso para más adelante. Quería que este capítulo se centrara en el crecimiento que está ocurriendo con Ginger y no expandiera este capítulo con otras 5K palabras solo para alargar esta pelea ciertamente corta. De todos modos, me alegro de haber escrito finalmente este capítulo. Tardó mucho en llegar, y me emociona más por el próximo arco, por así decirlo. Probablemente tendrá algunos capítulos agradables y lentos para las próximas 2 actualizaciones, cuando sea que sean. Honestamente, estoy lleno de ideas divertidas para algunos capítulos simples y relajados antes de volver a la trama y la acción pesadas. Creo que Ginger necesitará el descanso jajaja. Espero que los esperen con ansias. Por cierto, si tienes curiosidad, el nombre de este capítulo proviene de la canción de Nate Wants to Battle, Stop Rewind, que sería mi elección para lo que probablemente sería el tema Ruby de Ginger.